Hoy vamos a hablar sobre la biografía y algunas de sus obras de Franz Kafka. Nació en Praga, en la capital de República Checa, en 1883, en el seno de una familia judía. Su padre se llamaba Hermann Kafka y su madre Julie Lowy. Su padre es originario de una familia rural judía de carniceros que siempre presentaban problemas económicos. En cambio, su madre pertenecía a una familia germanohablante de la burguesía judío-alemana. Era hija de Jacob Lowy, un próspero fabricante de cerveza. Por lo tanto, provenía de una familia más adinerada que la de su marido. Recibió su nombre pila en honor al emperador Francisco José I. Era el mayor de 6 hermanos. Dos de ellos, George y Heinrich, fallecieron a los 15 y 6 meses de nacidos, respectivamente antes de que Franz cumpliera los 7 años. También tuvo 3 hermanas, Eli, Vali y Otla, a las cuales los nazis la llevaron a un campo de concentración. Además del checo, hablaba el alemán, el idioma de su madre, y que utilizó en todos sus escritos. Ya en su juventud, tras aprobar el examen de bachillerato en 1901, empezó a estudiar química en la Universidad de Praga, pero solo duró 2 semanas. Después probó con historia del arte y filosofía alemana, pero al final, por su padre, estudió Derecho. Al terminar su carrera de Derecho, hizo un año de servicio obligatorio en los tribunales civiles y penales con funciones administrativas. Después entró como pasante en una casa italiana de seguros de accidentes laborales. En 1917 se le diagnosticó una tuberculosis que a medida del tiempo fue agravándose y que en varias oportunidades tuvo que estar internado. Esa misma enfermedad le causó la muerte en 1924. En 1912, Kafka tomó conciencia de ser un escritor. Escribió en 8 horas El juicio y a finales de noviembre de 1912 terminó Contemplación, una colección de 18 relatos que previamente habían aparecido dispersos en diversos medios. La aparición de este cuento le dio a conocer al escritor. En 1913 escribió Consideración y en 1915 La Metamorfosis. En 1919 terminó los 14 cuentos fantásticos que componen Un médico rural. Esto, Kafka intentó trasladarse a Berlín, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial se lo impidió. No fue movilizado por sus problemas de salud. Durante la segunda mitad de 1914, escribió un antecedente del proceso. Durante la guerra, el esposo de su hermana Eli tuvo que incorporarse en el ejército, por lo que Kafka tuvo que hacerse cargo de la dirección de la fábrica de la familia, y su hermana debió trasladarse a vivir a la casa familiar. Esto obligó a Kafka a alquilar una habitación. Por consecuencia de todo esto, no escribió durante un año y medio, desde octubre de 1914. Deprimido por estos acontecimientos, intentó reconciliarse con Félix, ayudado por Gret Bloch, con quien mantenía una relación que daría lugar a un hijo. En julio de 1917 se comprometieron en matrimonio, pero otra vez no llegó a consumarse. En diciembre se separaron definitivamente. La noche del 12 al 13 de agosto se le manifestó una hemoptisis que confirmó una tuberculosis pulmonar. Durante su estancia en Chelsea, para asistir a un sanatorio, conoció a Julie W., con la que se comprometió en matrimonio. La extracción social no burguesa de la joven puso en contra de la relación el padre de Kafka. La relación con Julie se rompió en noviembre de 1919. En 1923 estuvo en una colonia judía de vacaciones en Müritz, a orillas del Báltico, donde conoció a Dora Diamant, una joven de 25 años, descendiente de una familia judía ortodoxa, que había huido de su pueblo natal. Ella le disuadió de un viaje programado a Palestina para octubre. Más tarde se trasladó a Berlín, con la esperanza de distanciarse de la influencia de su familia y concentrarse en su obra. Allí vivió con Dora, que se convirtió en su acompañante y tuvo mucho que ver en el interés de Kafka en el judaísmo. En la Navidad de 1923, Kafka contrajo una pulmonía que lo obligó a regresar al hogar paterno en Praga, en marzo de 1924.
Ingresó en el sanatorio de Wienerwald, cerca de Viena, donde sufrió un ataque de tuberculosis en la laringe, lo que hizo que tragar los alimentos fuera muy doloroso, lo que hizo que en sus últimas semanas se alimentara totalmente de líquidos. Lo trasladaron a la clínica universitaria de la capital y, a finales de abril, el sanatorio Dr. Hoffmann de Kierling, donde falleció el 3 de junio. La enterraron el 11 de junio en la parte judía del nuevo cementerio de Praga. Diarios y cartas se quejaba frecuentemente de insomnio y de dolores de cabeza. Era partidario de la dieta vegetariana y el naturismo. Se dice que bebía mucha leche sin pasteurizar, lo que pudo desencadenar la tuberculosis en 1917. No hay acuerdo sobre los problemas psicológicos de Kafka. En los íntimos, él habla de demonios, derrumbamiento, embates, desamparo, persecución, asalto a las últimas fronteras terrenales, observación de uno mismo. Kafka fue un ser atormentado e incomprendido, pero también a su manera, gozó de la vida con una intensidad fuera de lo común. Pudo tener lo que ahora se denomina trastorno esquizoide de la personalidad. La mayoría de escritores y críticos del siglo XX han hecho referencia a su figura. Ha habido multitud de estudiosos que han intentado encontrarle sentido a la obra de Kafka, interpretándola en función de distintas escuelas de crítica literaria, como por ejemplo, la modernista y la realista mágica. Novela corta, Descripción de la lucha, fue la primera obra que publicó Kafka. De acuerdo con su título, la narración describe una lucha personal, esto es, la reflexión sobre unos conflictos internos que el narrador en primera persona expone a lo largo de su conversación hacia otro personaje. El tema es la inseguridad vital permanente como fruto de la intromisión de lo improbable en lo probable, de lo fantástico o imaginario en lo real. La novela presenta una característica falta de lógica narrativa en un mundo de irrealidad. Preparativos de boda en el campo. La decisión entre lo real y lo improbable se decanta a favor de la primera en esta segunda novela. Con un cierto alejamiento de las abstracciones, el relato presenta a un individuo que, ante su inminente boda, que siente como una obligación, expresa sus malas sensaciones acerca de una vida social a la que no va a ser capaz de adaptarse y que terminará por ser una carga para él. La perspectiva narrativa es la de un narrador objetivo, cinematográfico. Contemplación. Se trata de un libro compuesto por 18 relatos en los que se continúa con el tema de los conflictos del individuo en el interior de su medio social y se mantiene el interés por el difícil, equilibrio por lo seguro y lo inseguro que es inherente a la realidad. Una realidad vista como circular e imprevista, donde la verdad se sustenta en una lógica que solo es aparente. Técnicamente, es significativo el uso de la parábola, a la que Kafka despoja de su competente didáctico. La metamorfosis, también conocida como la transformación, fue publicada en 1915. Se trata de una novela corta que narra cómo Gregor Samsa, un joven que es el sustento para su familia, que le hace todo a ellos, que es el pilar de esa familia, el núcleo, despierta un día convertido en un horrible insecto. Estas fueron algunas de las obras que Kafka escribió. Prácticamente los relatos de Kafka son parábolas que reflejan la desesperación de los seres humanos ante aspectos que no parecen tener lógica y sobre nuestras propias debilidades e inseguridades. Además de su precaria salud, hay otros dos aspectos que influyeron en la vida de Franz. Por una parte está la figura controladora de su padre, que lo menospreciaba y lo presionaba excesivamente. Y por otro lado están sus amores frustrados. Tuvo varias relaciones con mujeres de diferentes estratos sociales y se llegó a comprometer hasta 3 veces. Todo esto hizo que Kafka fuera una persona introvertida y melancólica, aunque poseía un ingenio y una inteligencia más que sobresaliente. Ahora, algunas frases de Franz Kafka. Tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada.
La literatura es siempre una expedición a la verdad. La historia de los hombres es un instante entre dos pasos de un caminante. Toda revolución se evapora y deja atrás el limo de una nueva burocracia. Todos los errores humanos son fruto de la impaciencia. En la lucha entre uno y el mundo hay que estar de parte del mundo. Yo soy la novela, yo soy mis historias. Los libros son un narcótico. Soy libre y por eso estoy perdido. Hay una cantidad infinita de esperanza en el universo, pero no para nosotros. El espíritu se libera solo cuando deja de ser un soporte. Si te involucras conmigo, te lanzarás al abismo.